Hola a todos, hoy es 30 de octubre y finaliza un mes con una gran cantidad de movimientos del ejército ruso y para el día de hoy tenemos aún más. Vamos directamente hacia la línea del combate, vamos hacia la región de Kursk. En este caso tendríamos la rutina militar normal, ataques del ejército ruso, una bomba FAB-3000 sobre posiciones ucranianas. Estamos hablando de Darina, Nikolaeva Darina, donde los ucranianos habrían retomado posiciones según los reportes que se tenían hace algún tiempo, afirmando que los rusos habían capturado esta zona. Vemos en estos momentos las imágenes de la caída de las bombas FAB-3000. Tenemos reportes de que el ejército ruso ha entrado y controlado completamente Martinovka, pero por ahora no hay ninguna imagen, no hay ninguna actualización, no hay ninguna prueba que confirme este movimiento de parte del ejército ruso. Vamos a esperar. Martinovka ha sido muy disputada, es muy importante porque es la puerta de entrada hacia Sudzha. Nos vamos un poco más hacia el sur, estamos hablando ahora de Pliejava, donde para el día de hoy llegaron algunas imágenes confirmando la presencia del ejército ruso en las primeras calles de este punto. Ha habido mucha información. Primero se dijo que los rusos habían capturado completamente Pliejava, después los ucranianos hicieron un contraataque y recapturaron este terreno y por ahora no ha habido muchas geolocalizaciones al respecto de los combates que se están llevando a cabo en este punto. Vemos que hay varios bosques en este lugar que permiten la estadía segura de estos ejércitos aquí y para el día de hoy tenemos la primera corrección en el mapa donde se muestra una pequeña área de control que ha sido adjudicada al ejército ruso. Por ahora no se tiene el video, solo estas imágenes que tienen estas fuentes prorrusas. Esto sería lo más importante. En la profundidad del territorio de la región de Sumy, los rusos siguen atacando. Y lo más relevante serían los ataques precisos con los misiles Iskander del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Vemos los drones de reconocimiento analizando esta zona, entendiendo cuáles son los objetivos y después de eso empiezan a caer los misiles Iskander del ejército ruso destruyendo estas posiciones importantes del ejército ucraniano también en los bosques. Un poco más adelante vemos cómo los soldados ucranianos, los que sobrevivieron, tratan de huir de este lugar después de los bombardeos. Estos son los soldados, aquí los vemos corriendo por sus vidas, podríamos decir, después del ataque del ejército ruso. También se entiende que ha habido ataques con bombas FAB en este terreno, pero lamentablemente este video no carga, no ha sido bien subido al servidor. Nos vamos ahora hacia la región de Kupiansk, donde tenemos actualizaciones muy importantes. Para el día de hoy, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa confirma la completa captura de Krugliakavka. El ejército ruso habría capturado toda esta zona. Estas son las actualizaciones que incluso también han empezado a manejar las fuentes independientes como Suriat Maps y tenemos toda la zona que significa Krugliakavka en el completo control del ejército ruso. También se tenían para el día de ayer información de que el ejército ruso habría entrado a la parte norte ya de Zagrizhzhia. Recordemos que una vez los ucranianos pierden este paso donde incluso los rusos siguen bombardeando con bombas FAB al otro lado del río Askol, que en este punto es bastante ancho. Una vez los ucranianos pierden esta vía de comunicación, pierden esta ruta de reabastecimiento, van a tener que retirar todas las tropas que se abastecían en esta zona. Estamos hablando de Krugliakavka, Zagrizhzhia y hacia el norte también hacia Kaliznikovka. Todavía no hay actualizaciones de qué ha pasado con este bolsillo que ha sido generado en este punto. Probablemente los rusos estén en estos momentos presionando y haya combates para finalmente asegurar esta zona y poder finalmente conectar Berestova y Krugliakavka para facilitar el abastecimiento del ejército ruso por esta vía. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur, tenemos actualizaciones, siguen los combates desde Vishnyova hacia el sur tratando de tomar esta zona. Por ahora ataques de drones del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas en esta zona. No hay cambios relevantes en este lugar, nos movemos un poco más hacia el sur, tenemos actualizaciones desde Novosadawe, donde el ejército ruso ha seguido copando toda la ribera derecha del río Zhirivets
Para el día de hoy tenemos información de que el ejército ruso ha entrado ya hacia la parte norte de Tierny, ha capturado algunas regiones amplias, no solamente la parte más hacia el norte, se ha introducido un poco más en lo que es el territorio, la jurisdicción de Tierny, ha entrado en esta zona. Tenemos estas actualizaciones de los mapeadores independientes, también de mapeadores prorrusos, y al mismo tiempo tenemos imágenes de los bombardeos del ejército ruso en esta zona. Es importante también ver la ubicación donde están cayendo en estos momentos las bombas FAB del ejército ruso, que caen relativamente lejos de donde están las propias posiciones rusas. Así que si los rusos efectivamente están bombardeando este punto, sus posiciones pueden estar un poco más hacia atrás. Muy probablemente vamos a ver, tal vez para el final de esta semana, la completa captura de Terny, donde hay un nuevo paso del río, lo que significaría el colapso de posiciones ucranianas que estén en la cercanía de esta villa hacia el sur de Tierny. Recuerden que tenemos también actualizaciones de que el ejército ruso en Torskaya también ha llegado hacia la ribera del río Rivets, así que muy probablemente va a capturarse toda esta zona hacia el norte de Torskaya y hacia el sur de Tierny en los próximos días, y esta es la operación que han estado realizando los rusos últimamente. Nos vamos un poco más hacia el sur, estamos hablando ahora del bosque Kremena, porque según las actualizaciones que se tienen, el ejército ruso habría logrado desarrollar un encerramiento exitoso a las posiciones ucranianas en este bosque. Vamos a ver esta imagen más precisamente, un poco más detallada. Este es el reporte en cuestión. El ejército ruso habría finalmente tomado posiciones más avanzadas, haciendo un encerramiento en el bosque Kremena, donde estarían las tropas de la brigada número 53 ucraniana y las tropas de la brigada número 119 de defensa territorial. Aquí también tenemos un reporte del avance en Torskaya. Estos son mapeadores prorrusos. Por ahora no hay una sola imagen al respecto de estos combates, incluso geolocalizaciones que evidencien el avance del ejército ruso en esta zona no hay, así que estamos esperando más información al respecto de esta situación. Volvemos a nuestro mapa de referencia en la región de Siversk. Por ahora no hay actualizaciones relevantes. Tenemos esta imagen que serían los resultados de los ataques de las bombas FAB del ejército ruso en esta zona. Nos vamos hacia Chazov Yar, donde se entiende ha habido actualizaciones de mapeadores prorrusos confirmando esta zona que nosotros hace aproximadamente una semana ya habíamos tenido el reporte de las fuentes pro-ucranianas de que el ejército ruso ya estaba en este punto. Para el día de hoy tenemos algunas geolocalizaciones de la destrucción de vehículos ucranianos por parte de las tropas de las fuerzas especiales Ahmad, que están siendo responsables de esta ofensiva. Vemos el establecimiento de algunas minas que ya hablamos. No es simplemente que los conductores de los vehículos sean muy perezosos para ver estas minas que simplemente están puestas en la carretera, no están escondidas, sino que es la completa dificultad en estos momentos para conducir un vehículo en estas condiciones de guerra, donde hay que tener presente los drones, donde hay que ir lo más rápido posible. Así que vemos el establecimiento de las minas, y un poco más adelante veríamos cómo los tanques ucranianos están disparando sobre las posiciones rusas. Esto es lo que está descrito justamente en esta parte del video. Los combates se están dando por esta carretera, el ejército ruso ya ha avanzado en esta región, y un poco más adelante probablemente vemos el mismo tanque que ya ha tenido que bajar de la carretera, ubicarse en este lugar y que empieza a ser atacado por los drones del ejército ruso. No se entiende si el tanque ha sido completamente destruido o no, pero estas son las imágenes que tenemos de los combates que en estos momentos se estarían dando por esta importante región hacia el sur de Chazov Yar. Nos movemos ahora hacia Taresk. No hay actualizaciones relevantes, en este caso después de que los ucranianos han realizado en la microrregión de Zabalka una ofensiva para retomar estas posiciones. No ha habido mayor confirmación, no ha habido más imágenes. Se entiende que los combates han sido muy intensos tanto en la parte central como en la parte de Zabalka, esta microrregión. Por ahora no hay nada definido en este punto, pero vamos a seguir pendiente de las actualizaciones.
Nos vamos ahora hacia la región de Pakrovsk, donde se entiende hay una pequeña corrección en el mapa. Hacia el norte de Nikolaevka, el ejército ruso ha tratado de realizar movimientos en este punto y tenemos justamente los ataques del ejército ucraniano con artillería y también con drones. En contra de estos movimientos del ejército ruso se ha reportado un buggy que está realizando un desembarco de infantería, un buggy del ejército ruso, un vehículo rápido. Incluso es tan rápido que los ucranianos no logran impactarlo. Es sorpresivo este movimiento y solo cuando el vehículo se detiene ya en la línea de árboles y realiza el desembarco, los drones ucranianos pueden empezar a atacar estos objetivos. Vemos el lanzamiento de granadas en contra de las tropas rusas que han sido desembarcadas en este punto y esto confirmaría el movimiento del ejército ruso en esta zona. Fuerte presión de los operadores de drones en este lugar por parte del ejército ucraniano ante los avances del ejército ruso. En cuanto a esta región, los canales occidentales, las fuentes de difusión ideológica del bando occidental ya empiezan a hablar de un colapso de todas las líneas ucranianas en la región de Pakrovsk. Un poco más hacia el sur, en Selidava, tenemos más confirmaciones por parte de los mapeadores pro-ucranianos de Deep State. Ellos también confirman que el ejército ruso ha tomado completamente Selidava. También tenemos ataques de drones sobre lo que serían ya las posiciones rusas. Algunas imágenes de este video no han sido geolocalizadas, otras sí, pero estaríamos hablando de drones que lanzan granadas del ejército ucraniano en contra de las posiciones rusas. Vamos a movernos un poco más hacia abajo, hay cosas más interesantes. Estamos llegando ya a Girnik, Ismailovka. Estamos hablando de esta zona hacia el norte de Kurajava, donde como ven ya tenemos también actualizaciones muy importantes. Un video bastante interesante de la brigada número 114 ha sido publicado para el día de hoy. En este video se pueden ver algunos combates. Lamentablemente no puedo poner el audio de este video porque tal vez tenga derechos de autor y me vayan a desmonetizar o me vayan a censurar el reporte que estamos haciendo. Este video es fechado del 29 de octubre, es decir, para el día de ayer. Vemos algunas escenas y algunos combates. Los últimos combates, la captura de prisioneros también y el establecimiento de una gran cantidad de banderas. En este punto, los soldados rusos están en esta zona, no se aprecia bien, tanto por el camuflaje mismo de los soldados como por la calidad y la distancia de la imagen, y los soldados ucranianos estarían ubicados en este lugar. Los soldados rusos un poco más adelante disparan. Este soldado precisamente dispara un lanzagranadas, probablemente un RPG, en contra de esta posición ucraniana, y después de eso, al verse completamente rodeados, los soldados ucranianos se rinden completamente ante las tropas rusas y vamos a ver salir de aquí a los soldados ucranianos con las manos en alto, completamente rendidos al avance del ejército ruso. Al mismo tiempo tenemos también varias escenas de distintas localidades que vamos a ver donde se establecen las banderas del ejército ruso y de la brigada número 114. Son 4 soldados ucranianos que han sido completamente capturados por el ejército ruso, por la brigada número 114. En esta zona vemos el establecimiento de las banderas de la brigada número 114 sobre todas estas localidades. Un muy efectivo movimiento de esta sección del ejército ruso y finalmente vemos un paneo de toda esta zona. Nos vamos a las geolocalizaciones. El ejército ruso estableció sus banderas en este punto. Es muy importante porque esto es ya la entrada hacia estos Terricom. Hacia Kurajavka tenemos al ejército ruso controlando básicamente toda la mitad de esta villa. Probablemente para el día de hoy ya no hay tropas ucranianas, están siendo capturados. Se dice que el ejército ruso ha podido realizar un encerramiento en esta zona y hay algunos soldados ucranianos que estarían encerrados aquí si no se retiraron a tiempo. Estarían encerrados en la parte sur de Kurajavka.
Tenemos una bandera más en este punto. Vamos a acercarnos en este edificio. Veíamos a los soldados rusos encima del techo y también en esta región veíamos a los soldados rusos cambiar las banderas ucranianas por las banderas rusas. Esta es la actualización más importante. Probablemente para finalizar la semana vamos a tener este panorama. Los rusos colapsando completamente este bolsillo que han generado, capturando más prisioneros ucranianos como acabamos de ver y tomando el completo control de esta zona. Simultáneamente están en estos momentos ocurriendo operaciones muy importantes y tenemos una entrada del ejército ruso ya hacia Kurajava, hacia las primeras calles. Tenemos geolocalizaciones, imágenes tanto del ejército ruso como del ejército ucraniano de las operaciones intensas que se estarían dando en esta zona, e incluso tenemos afirmaciones de algunas fuentes prorrusas de que el ejército ruso habría capturado ya esta estación de tren con el nombre de Roya en la parte hacia el este de Kurajava. Vamos a empezar cronológicamente con lo que habría pasado. Un video muy interesante fue publicado para la noche del día de ayer, donde se relata una historia compleja de lo que sería la defensa ucraniana de Kurajava. En estas imágenes vemos un tanque ucraniano que está llegando a esta línea defensiva ucraniana. Hacia atrás de esta imagen está Kurajava y hacia adelante de esta imagen están las tropas rusas. Este tanque viene a literalmente tapar un hueco que los rusos habrían abierto en este punto, en esta línea defensiva. Los rusos se reporta con una gran cantidad de fuego de artillería y de tanques. Han destruido estos dientes de dragón. Los ucranianos notan este problema, envían a solo 2 unidades de la tripulación de este tanque, que se entiende sería un T-72, para físicamente con el vehículo bloquear este paso. Esta es la operación que estamos viendo. Los ucranianos, después de simplemente dejar estacionado el tanque allí, lo abandonan. Los rusos, estas imágenes que estamos viendo son de los drones rusos. Vemos entonces cómo desciende la tripulación de este tanque para nuevamente devolverse a sus posiciones ya a pie, corriendo, podríamos decir. Estas imágenes son grabadas por los drones rusos. Los rusos están analizando completamente toda esta operación. Siguen a estos desafortunados soldados ucranianos que finalmente caen ante los drones que lanzan granadas del ejército ruso. Pero ahí no termina la historia. El ejército ruso necesitaba este paso para poder avanzar hacia Kurajava con todas sus columnas de vehículos, y un poco más adelante vamos a ver la respuesta y las operaciones del ejército ruso para desbloquear esta zona. Ellos envían en una unidad motorizada con una moto a un tanquista y luego la unidad que maneja la moto se devuelve. Esta persona, este soldado ruso, entra hacia el tanque. No sé realmente si alguno de ustedes saben cómo funciona el tanque. Por así decirlo, los ucranianos dejaron las llaves pegadas en el vehículo porque el tanquista ruso puede iniciar, poner en marcha este tanque, volver a destruir un poco más, ampliar este camino que los ucranianos habían tratado de cerrar. Estamos viendo justamente en estos momentos ese procedimiento donde el tanquista ruso trata de ampliar un poco más este camino porque va a ser usado por el ejército ruso para movilizar a sus vehículos. Estamos en este proceso después de que el tanquista ruso amplía un poco más, trata de destruir los dientes de dragón, como vemos en estas imágenes. Los ucranianos se percatan de esto y empiezan a atacar con artillería este vehículo, pero no lo pueden destruir. Después el tanque da una vuelta, el tanquista ruso lo pone en marcha automático, por así decirlo, y escapa del vehículo. Y después vamos a ver las unidades rusas. Los ucranianos siguen atacando este vehículo con drones, con artillería. También los ucranianos han establecido en este lugar alambres de púas. Aquí relativamente se puede ver aproximadamente una gran cantidad de alambres de púas han sido establecidos en este punto. Después vamos a ver a los soldados rusos
que escapan después de realizar esta operación. Vemos que el tanque arrastra completamente estos alambres de púa, pero a pesar de esto, pongamos atención a estas imágenes. Los soldados caen una vez van corriendo, quedan completamente encerrados. Es una defensa y es una situación muy difícil. Vemos a nuevos soldados rusos que han enviado a este punto. Hay algunas motocicletas que están aquí tiradas, probablemente también donde vinieron estos soldados. Envían a este tanque hacia adelante simplemente para ampliar, para abrir camino, y finalmente estos dos soldados rusos que veíamos aquí pueden escapar. Esta es la operación inicial. Vemos la dificultad para caminar, quiere decir que toda esta zona está inundada, por así decirlo, con alambres de púa que ni siquiera se puede caminar bien, y vemos también las motocicletas. Finalmente los dos soldados rusos escapan. Inmediatamente después de esta operación, vemos el tanque finalmente avanzando simplemente en automático, por así decirlo, hacia las posiciones ucranianas, y los ucranianos tratando de detenerlo. Inmediatamente después de esta operación vienen los convoys del ejército ruso a la cabeza con los tanques Tortuga. Los ucranianos, con una lluvia de drones, tratan de detener este movimiento del ejército ruso. Desde el primer momento, desde la primera escena de este video, vemos varios impactos. Unidades de infantería vienen en los vehículos detrás de estos vehículos blindados. Una gran cantidad, se dice que aproximadamente 10 vehículos blindados el ejército ruso está usando. Y vamos a ver un poco más hacia atrás. Esta es la línea de los dientes de dragón que los ucranianos han establecido en este lugar. Hacia esta esquina es donde ocurrió nuestra primera operación que estábamos viendo al inicio, que estábamos viendo hace unos momentos. Los rusos avanzan con una gran cantidad de vehículos, la artillería, los drones caen sobre todos estos vehículos rusos. A pesar de esto, varios de los vehículos que van a la cabeza continúan su movimiento, y aquí vemos precisamente el punto donde se nota los dientes de dragón en buen orden, bien establecidos, pero en esta parte están un poco más desordenados, casi no hay, han sido destruidos, y vamos a ver que incluso los rusos atacan con los mismos tanques. Por ejemplo, esta imagen es importante. Este tanque del ejército ruso con su propio fuego va a tratar de destruir y ampliar para el paso de todos los vehículos esta zona, que también está siendo atacado por los drones ucranianos. Todas estas imágenes que estamos viendo ahora son las imágenes grabadas por los ucranianos. Este es el paso importante, este es el punto por donde se pretende pasar con los vehículos. Vemos que los vehículos son impactados con una gran cantidad de drones, y a pesar de eso continúan sus movimientos. Estos son los vehículos, y un poco más adelante ya logran penetrar y vemos a los vehículos rusos dentro de esta zona edificada, que se trataría de los primeros edificios, las primeras calles en la parte este de Kurajava. Vemos también el desembarco de la infantería que está siendo impactada por los drones que lanzan granadas del ejército ucraniano. Más combate, resultados. Claramente esto no es un campo de flores para el ejército ruso. Ellos han pagado un precio alto, pero más tropas ucranianas han estado cayendo. Para el día de hoy tenemos una información importante, declaraciones importantes de Zelensky, pero las vamos a dar al final del video. Vemos más ataques sobre todos estos vehículos que ya habrían entrado completamente hacia la parte este. Los ucranianos están tratando de detener este movimiento, pero como vemos no lo pueden hacer. He perdido la cuenta de cuántos drones han impactado sobre ese tanque específicamente, y aún los rusos tienen más vehículos, como estamos viendo, 2 golpes al mismo tiempo en un mismo tanque, e incluso no se alcanza a ver precisamente la destrucción de esos vehículos que veíamos adelante. Vemos más flujo de vehículos rusos, algunos de transporte de infantería que no son tan blindados, pero que sí son destruidos, podríamos decir, en este transcurso. Algunos no, pero esto es la naturaleza, este es la guerra que estamos viviendo en estos momentos. Finalmente, la geolocalización más avanzada reportó a los vehículos rusos en esta zona, por eso se ha actualizado completamente el mapa. Muy importante movimiento, los rusos no están descansando, y no están descansando precisamente porque no le pueden permitir a los ucranianos reorganizarse. Ha llegado un momento en el que las tropas ucranianas
en muchas direcciones y principalmente en Kurajava, hacia el norte de Kurajava, podríamos decir desde Selidava hasta el sur, hasta llegar hacia Shakhtarskaya, Yasnae Palyana. Toda esta zona es un completo colapso para los ucranianos y los rusos no pueden dejar de presionar porque este es el momento preciso para estas operaciones, momento en el que los ucranianos están completamente debilitados y en este momento es en el que hay que presionar. Recordemos las actualizaciones de algunos mapeadores prorrusos, por ahora sin mucha confirmación de que el ejército ruso no solo ha capturado estos puntos donde tenemos la confirmación, sino que se ha movido más hacia adelante, así que podríamos decir que toda la parte este que podríamos dividir hasta este punto habría caído en el completo control del ejército ruso. Esta fortificación de la cual no hemos tenido imágenes ya quedó atrás, lo que significa que es muy probable que los rusos la hayan vencido a las tropas ucranianas que se ubicaban en este punto. Estas son las actualizaciones que tenemos para el día de hoy. La corrección del mapa en la zona de Kurajava que empieza a colapsar también conforme con toda esta región. Hacia el sur también tenemos ataques de bombas FAB del ejército ruso. Todo esto es completamente simultáneo, completamente coordinado de parte del ejército ruso con varios grupos, el grupo sur, el grupo oeste. En esta zona estarían actuando con todas sus brigadas. Vemos los ataques de las bombas FAB. Nos movemos un poco más hacia el sur de esta posición. Lo que hablábamos para el día de ayer, los rusos estaban muy tranquilos estableciendo sus banderas en este punto, la parte más hacia el norte, hacia el noroeste de Bogayavlenka, como vemos aquí, lo que significaba que aún más hacia adelante todo estaba asegurado y eso es justamente lo que tenemos para el día de hoy. Reportes de que el control del ejército ruso sigue moviéndose, incluso con los mapeadores de Deep State, que vamos a ver un poco más adelante este mapa con más detalle. Tenemos más reportes de actualizaciones también de mapeadores prorrusos como Divan-Nigenstab y información de que los primeros equipos de sabotaje y de avanzada del ejército ruso estarían llegando hacia el sur de Trudavoe, que es esta pequeña villa, esta línea de casas que está al lado de la carretera, lo que es muy probable, de acuerdo con estas imágenes, toda la información que estamos recibiendo. Tenemos actualizaciones del ejército ruso, la completa captura, podríamos decir, de Nova Ukrainka, también reportada por los mapeadores pro-ucranianos de Deep State, la completa captura también de Shakhtarskaya, la completa captura de Yasnae Palyana, también reportada por mapeadores pro-ucranianos, pro-rusos, independientes. Es básicamente una verdad que no se puede ocultar. Tenemos algunas imágenes del vuelo de drones del ejército ruso en esta zona, sin banderas todavía, pero teníamos ya algunas actualizaciones para el día de ayer, donde los rusos habrían establecido las banderas en esta zona, precisamente en este punto de Yasnae Palyana, pero como vemos es una villa tan pequeña que es muy probable que toda haya sido capturado, que los rusos no puedan estar aquí simplemente si es que los ucranianos tuvieran posiciones un poco más adelante, porque al ser tan pequeña esta villa, los ucranianos los podrían atacar, así que si los rusos establecieron la bandera en este punto con tanta seguridad, completamente en el techo de este edificio, de esta casa bastante grande, podríamos decir, quiere decir que los ucranianos no están en los alrededores. Al ser tan pequeña esta villa, podríamos decir que ha sido completamente capturada. Vamos hacia el mapa de Deep State. Estamos ya en el mapa de Deep State. Toda esta es la región de Kurajava. Ugledar ya quedó completamente olvidado. Y veamos lo que serían las zonas grises bastante amplias en Yasnae Palyana, en Shakhtarskaya, en Nova Ukrainka, Bogayavlenka, todas estas zonas grises, también incluso aquí muy cerca a Kurajava, tenemos en la zona gris. Este golpe del ejército ruso en Kurajava va a ser fundamental y va a ser demoledor en contra de los ánimos de los ucranianos. Volvemos hacia nuestro mapa de referencia, tenemos información muy importante porque estaríamos hablando de que los rusos van a tomar justamente el camino por donde los ucranianos no tienen fortificaciones muy bien establecidas. Vamos a ver esta imagen con más detalle.
Esta es la imagen en cuestión para ubicarnos. Aquí está Kurajava. Las fortificaciones hacia el este están cayendo ya como parte de los movimientos de la ofensiva del ejército ruso en esta zona. Aquí está Bogayavlenka, aquí está Katerinovka, aquí está Nova Ukrainka y aquí está Yasna Poliana. En azul, estas líneas azules significarían posiciones ucranianas que están bien fortificadas, como vemos aquí alrededor de Kurajava y como vemos en todos estos campos. Precisamente la ruta que los rusos van a tomar para llegar a Konstantinopol, para llegar a Andriivka, está básicamente sin fortificar. Ha sido un problema del ejército ucraniano, problema que ellos retenían en Ugledar. Y como Ugledar ha caído, no están lo suficientemente preparados. Claramente hay algunas trincheras, líneas de árboles, pero no es lo mismo. Así que va a ser fácil para el ejército ruso, relativamente fácil, moverse en esta zona. Este es el análisis que nos traen las fuentes occidentales sobre esta zona. Completamente colapsado este punto, literalmente se está cayendo a pedazos toda esta región. El ejército ruso sigue presionando y los ucranianos no ven en estos momentos ningún chance de poder detener este avance, al menos hasta este punto. En este mismo sentido, el ejército ruso ya está atacando la villa de Rosliv con bombas FAB. Estas posiciones ucranianas no son muy fortificadas, son casas campestres, podríamos decir edificaciones débiles, edificaciones que no resisten claramente los ataques de artillería ni de drones y mucho menos de las bombas FAB del ejército ruso. Así que el ejército ruso muy probablemente se va a seguir moviendo hacia el norte de Yasna Poliana, como tenemos las actualizaciones de los mapeadores prorrusos para el día de hoy por esta vía pavimentada que va a acelerar los movimientos de los vehículos. Claramente no es lo mismo moverse por el campo, por el pasto, por el barro que por una vía pavimentada, y tal vez vamos a tener una actualización muy pronto de la captura rusa en Rosliv, sobrepasando las fortificaciones que estábamos viendo y llegando hacia atrás de las posiciones ucranianas que fueron muy bien preparadas en su momento, pero que una vez los rusos capturen esta zona logística de Andriivka, esta zona logística de Konstantinopol y Ulakli, esta villa en esta zona, esta triada de villas va a ser importante para el ejército ruso. Una vez se capture este lugar, no van a significar nada esta gran cantidad de fortificaciones bien establecidas de los ucranianos alrededor de Kurajava y por estos campos un poco más hacia el sur. Nos movemos ahora hacia la región de Rabotino. El ejército ruso sigue presionando, en este caso, lo que sería uno de los puntos logísticos ucranianos para mandar a sus tropas a las líneas del frente, a las trincheras en los campos hacia el norte de Rabotino. Estamos hablando de Mala Tatmachka. Esta villa está siendo fuertemente golpeada por las bombas FAB y por los drones del ejército ruso. Un poco más hacia el norte de este punto tenemos actualizaciones de que los ucranianos han intensificado la construcción de líneas fortificadas de dientes de dragón también en estos campos hacia el este de Zaporozhye, esperando detener de esta forma el avance del ejército ruso aproximadamente en esta región. Nos vamos hacia la región de Jersón, donde tenemos actualizaciones, lo que es la rutina militar normal, ataques del ejército ucraniano y del ejército ruso, tanto con drones como con artillería sobre las posiciones de sus enemigos. Cabría suponer que el ejército ucraniano estaría atacando en este edificio de apartamentos posiciones rusas, pero al menos con estas imágenes esto no se puede confirmar. No hay cambios en este terreno y nos vamos hacia Kiev. Tenemos actualizaciones importantes, algunos datos que compartía para el día de ayer. Los ucranianos planean movilizar 160,000 soldados más para alimentar esta locura de guerra que ha sido instigada, que ha sido promovida, que ha sido creada, financiada y mantenido este desangramiento de los ucranianos en la línea del frente. Todo esto ha sido obra de los aliados ucranianos occidentales de la OTAN y de los Estados Unidos principalmente, cuando creó todo este golpe de Estado en contra del gobierno que existía en ese momento, un gobierno completamente legítimo
democrático que existía en ese momento fue derrocado por los grupos neonazis financiados por los Estados Unidos y hubo mucha muerte y destrucción de todas las personas que se opusieron a esta locura. Tenemos también información muy importante dada por el mismo presidente ucraniano, Zelensky. Esta persona afirma que cuando él recibe información de que en una dirección sus tropas se enfrentan 1 a 8, es decir, un soldado ucraniano y 8 soldados rusos, él claramente entiende que la lección no es quedarse y morir. Por supuesto, él prefiere que sus tropas abandonen estas posiciones y salven sus vidas. Esta es la información que él da, podríamos decir cínicamente, al mismo tiempo que cuando sus ucranianos se encontraban en Ugledar y él estaba en los Estados Unidos, él ordenó directamente no retirarse hasta que las reuniones en los Estados Unidos concluyeran, sabiendo que esa posición estaba completamente perdida. Él les ordenó morir a estos soldados en Ugledar en vez de retirarse a tiempo, y fue lo que vimos, fue el encerramiento completo que desarrolló el ejército ruso en una posición ucraniana completamente perdida. El cinismo es extremo claramente de estas personas. Él también afirma que el 10% de los paquetes que han sido aprobados por los Estados Unidos, solo este 10% ha sido entregado a Ucrania, y que sus aliados, los mismos que han instigado esta guerra, los mismos que le ordenaron directamente no firmar los acuerdos de negociación que se estaban dando para el 2022, estas mismas personas quienes les dijeron a los ucranianos que ya estaban a punto de firmar, les dijeron no firmen este acuerdo, estas mismas personas ahora están siendo denunciadas, por así decirlo, por Zelensky, donde él afirma que ellos no le han dado los suficientes sistemas de defensa antiaéreo. Tenemos algunas actualizaciones también de que los aliados de la OTAN, en este caso Francia, ha preparado una nueva brigada, la brigada número 155, Ana de Kiev, la ha equipado con tanques Leopard, con tanques AMX de producción francesa, con vehículos de transporte de infantería y también con sistemas de artillería César de producción francesa. Los aliados ucranianos y el mismo Estado ucraniano no quiere rendirse. Esta es la razón por la cual el ejército ruso va a tener que seguir avanzando en esta zona, destruyendo una gran cantidad de vidas que pudieron haberse salvado si los ucranianos simplemente hubieran aceptado los acuerdos que se hicieron hace mucho tiempo, pero que nunca volverán. El Estado ruso está muy confiado en sus posiciones, tiene un avance muy importante, sus bajas no son la misma cantidad de las bajas astronómicas que tiene el ejército ucraniano, así que se va a permitir avanzar, seguir avanzando y tomando más territorio. Eso es lo que nos espera en esta guerra que se está dando en estos momentos en Ucrania. Eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like, que pueden dejar un comentario, que ayuda muchísimo. Compartir el video es muy importante, no le está llegando el video a todos mis suscriptores. Recuerden, esta es una de las formas más sencillas de ayudarme a crecer el canal y a difundir esta información que no dan los medios occidentales. También a las personas que consideren que este trabajo es importante, pueden enviar cualquier tipo de donación indiferentemente del monto. Los links están en la descripción del video. Así que hasta luego, gracias por ver.